Presentamos la historia de la revolución que se extendió como el fuego. Es el relato de unos visionarios hippies que su propósito era convertirse en las estrellas de una nueva sensación, un producto que todo el mundo encontrase irresistible y que produciría una peligrosa adicción. Todo empezó en 1972 con un grupo de rebeldes del Valle de Silicon que abandonaron su oficio de ingenieros para hacer realidad sus sueños de crear videojuegos. El fundador fue Nolan Bushnell, un joven de 28 años que, contando solo con 500 euros de capital, contactó al primer ingeniero de Atari, nombre que dio Al Korn. Este decidió unirse a él. Empezaron en un edificio sin infraestructura. Ahí se creó el primer videojuego, Ping Pong. Fue un total éxito. En solo 6 meses montaron 100 máquinas al día. De una inversión de 500 euros, Bushnell estuvo presente en el mercado hasta los años 90. Después se fundaron las compañías Nintendo y Sega y más recientemente PlayStation, seguidamente Sony y Xbox por Microsoft. Aunque la clasificación de los juegos serios no se tiene especificado, existen algún tipo de nombramientos o de derivaciones que se hacen a través de las redes electrónicas e igualmente en los Estados Unidos también algunos expertos en los videojuegos hacen referencia a este tipo de clases. A continuación son 10 las clases que se han encontrado en el mundo de los videojuegos. El advertisement es un tipo de juegos para proyectar una marca, un tipo de logo símbolo o cualquier empresa o individuo. El edutainment o videojuegos educativos sirve para desarrollar aplicaciones para las clases, para todo tipo de enseñanza e igualmente para lecciones de aquellas personas en formación. Aprendizaje basado en juegos. Estos juegos tienen como objetivo mejorar el aprendizaje, están diseñados en general manteniendo un equilibrio entre por un lado la materia y por el otro la jugabilidad y la capacidad del jugador para retener y aplicar dicha materia en el mundo real. Edu-market games. Cuando un juego serio combina varios aspectos, por ejemplo los propios del advertisement y del entertainment u otros relacionados con la prensa y la persuasión, se dice que las aplicaciones es un juego de tipo de edu-market, término que resulta de la unión de education. Los nuevos juegos son juegos periodísticos sobre eventos recientes o expresan un comentario o un editorial. Un ejemplo es September 2, un juego creado por Gonzalo Frasca, que denuncia el uso de la violencia para resolver el problema del terrorismo. Juegos persuasivos son juegos que se usan como tecnología a la persuasión. Juegos organizativos dinámicos son juegos que enseñan y reflejan la dinámica de las organizaciones a 3 niveles: individual, grupal y cultural. Juegos para la salud son juegos diseñados como terapia psicológica o juegos para el entrenamiento cognitivo o la rehabilitación física. Juegos artísticos son juegos usados para expresar ideas artísticas o arte creado utilizando como medio los videojuegos. Militainment es una combinación de juegos de los entretenimientos y también de los militares. Es un juego aplicado a vencer al enemigo. Es muy aplicado en las fuerzas especiales de diferentes países. Además, son juegos financiados por la misma fuerza pública y también tienen un grado de exactitud. Synopsis es un juego serio del inglés Serious Way. Este videojuego ha sido diseñado para el entrenamiento, puesto que transmite mensajes o ideas relevantes sobre diversos aspectos no relacionados con la industria de los videojuegos y que dentro del ámbito de la ética, como la política, la religión o la guerra. La idea es usar juegos en educación. Transcurre de tiempos anteriores a la aspiración de los computadores, pero se considera que el primer juego serio fue Army Battlefront, un proyecto fallido liderado por Atari en 1980 que fue diseñado como entrenamiento militar. En los últimos años el gobierno y el ejército de Estados Unidos han desarrollado videojuegos con el fin de crear simulaciones a bajo costo que fueran precisas, entretenidas a la vez. La experiencia a quienes
desarrollan videojuegos en cuanto a su diseño los convierten en candidatos perfectos para desarrollar este tipo de simulaciones que cuestan millones de dólares, menos simulaciones tradicionales que con frecuencia requieren hardware especial de completa instalación para su uso de fuera del ámbito gubernamental. Existen considerables intereses, juegos sobre educación, formación personal, asistencia médica, publicidad y políticas públicas creadas para atraer a la gente y constituyan unas nuevas perspectivas como estímulo de la creatividad. Está claro que estudiar no es lo más atractivo del mundo, pero cuando uno aprende divirtiéndose, la cosa cambia. En los últimos meses estamos viendo cómo crecen los llamados videojuegos educativos, esos títulos que además de entretener, aportan algún conocimiento que otro y pueden incluso entrenar nuestras capacidades, tanto físicas como mentales. En ningún caso el videojuego va a sustituir al libro. Este tipo de juegos son un complemento, por supuesto, a otras formas de enseñanza. Pero sí es cierto que hay nuevos géneros o nuevos productos pues que poco a poco van entrando en ese campo también un poco de la educación, pero siempre desde el punto de vista del ocio. Pero para los más pequeños, aprender a la vez que se juega es algo prácticamente inconsciente. Los videojuegos pueden ser una herramienta muy interesante y muy útil para los profesores a la hora de conectar con los chavales. La autonomía de los niños, el que tengan que ir tomando decisiones y en función de eso ser consecuentes con lo que va sucediendo en el videojuego. El entrenamiento del cerebro no es algo que afecte solamente a una persona de 15 años o de 69, sino que a todos nos puede interesar. A que cuando se equivoca reflexione también por qué se ha equivocado y tome otra alternativa. Además de que el juego divierte, es que la gente aprende. Pero no solo los niños pueden salir beneficiados de esto. Nintendo lo tiene muy claro con su campaña Touch Generations, en la que intenta buscar a este público que no había jugado antes. Al fin y al cabo, nosotros no nos dedicamos, ni el sector se dedica a la educación, no pretendemos educar a nadie, sino simplemente que se disfrute. Y esa forma de disfrutar puede ser como con Brain Training, que sí que te hace un examen, pero parte de ese examen es para retar al usuario, a que el usuario mejore, no para digamos, medir su nivel de educación, sino para medir su nivel de participación en el juego, que le rete más y que quiera superarse. El éxito de los videojuegos didácticos es tal que incluso ya ha habido propuestas para introducirlos en los colegios e institutos. El mejor ejemplo, Imperium, un título de estrategia que viajó hasta el Parlamento Europeo para intentar demostrar que podría ser una eficaz herramienta de enseñanza. Nos dimos cuenta de que el público realmente se divierte más encarnando a Julio César, encarnando a Augusto. Saltan del juego al libro. Lo que realza la diversión es sentirse protagonistas de la historia, ¿no? Y los alumnos ya de momento tienen una motivación y una concentración en lo que el profesor les va a decir y en la transmisión de conocimientos que se va a producir que no se tiene con el libro de texto. Lo que está claro es que para producir este tipo de juegos es necesario contar con el asesoramiento de expertos, ya que de lo contrario podrían producir efectos negativos. Cuando un padre ve a un niño de 7 años y 8 años jugar tanto tiempo con el videojuego, se debería de plantear por qué este niño permanece tanto tiempo en esa actividad y no en otra. Porque yo creo que un adulto no se da cuenta del valor del videojuego hasta que juega. Es capaz de volver a empezar para conseguir superar esa prueba o conseguir construir ese espacio que está intentando construir, ¿no? Pero quien tiene la última opinión sobre estos juegos son los usuarios finales. Nadie mejor que ellos para contar si son útiles o no. Se descubren muchas cosas y aprendo palabras también, a veces que usan raras. Solo juego a los Sims 2, que es muy divertido. Tienes que pagar facturas, tienes que pagar la comida, tienes que ir al trabajo para mantener a la familia, no te queda tiempo para cuidar a los hijos. Pues no sé, a mí me gustan sobre todo el tipo de juegos de aventura, jugar en cooperativo, o sea, los dos yendo del mismo grupo. Hombre, desde pequeñajos los chavales, el juego es importante para ellos, ¿no? Para su evolución, para su desarrollo. Puede ser atractivo el uso de los videojuegos como un material didáctico,
porque forman parte del mundo del ocio de los chavales, ¿no? La conclusión es clara. Los videojuegos pueden enseñar mucho, pero hay que saber orientar a cada estudiante teniendo en cuenta que nunca van a sustituir la enseñanza tradicional. Si todavía dudas si jugar es beneficioso o no, lo mejor que puedes hacer es echarte unas partidas con tus hijos.